Soy Nova. Soy Ayoy, y esto es Agente Stack Daily. Hoy, la superficie del harness de agentes es la noticia principal. Hermes Agent 0.16 lanzó The Surface Release, una app de escritorio Electron nativa real con conexión remota o AUS, entrada de archivos con arrastrar y soltar, y un panel de administración completo basado en navegador. Todo en 874 confirmaciones en un solo ciclo de lanzamiento. OpenAI Codex 0.137 agregó multiagente V2 con persistencia de elección en tiempo de ejecución por hilo, búsqueda web paralela independiente y visibilidad de límite de crédito mensual en flujos empresariales. Claude Code 2.1.166 introdujo cadenas de modelo de respaldo configurables de hasta 3 modelos y reglas de denegación de nombre de herramienta Glob, con 2.1.167 siguiendo como la versión de corrección de errores. Después de las actualizaciones del harness, el canal de modelos llega a Gemma 412B como el lanzamiento multimodal sin codificador de Google que cabe en 16 GB de RAM. El radar de proyectos cubre el protocolo A2A alcanzando versión 1.0 bajo la Linux Foundation, Kimi Code CLI como un agente de codificación nativo de TypeScript en la terminal, y la lista de recursos curados OSEM, AI Agents, 2026 como el índice definitivo para saber qué leer después. El orden de esta semana pone primero la capa del harness porque la superficie es lo que cambió. La historia del modelo es sólida, pero la herramienta que los operadores tocan es donde la confiabilidad se construye o se rompe. Hermes Agent acaba de convertirse en una aplicación que tus compañeros de equipo no técnicos realmente van a usar. Codex está cerrando las brechas que hacen que las sesiones multiagente pierdan su lugar durante una transferencia. Claude Code ahora puede encadenar modelos de respaldo para que una API saturada no detenga a un agente en seco. Y la historia del modelo que sigue es un lanzamiento serio de peso abierto para pilas de agentes locales primero. 3 capas se mueven a la vez, y la forma más útil de escuchar es mantenerlas separadas. La capa del harness es donde corre un agente y los lanzamientos de Agent Harness en este ciclo tocaron cada superficie principal que los operadores realmente tocan: escritorio, terminal, enrutamiento de respaldo y transferencia multiagente. La capa del modelo es lo que determina la calidad de lo que produce el agente. La capa de herramientas es el radar de proyectos de código abierto que llena los espacios entre los lanzamientos principales. Hermes Agent 0.16 es el lanzamiento principal del harness. Es el lanzamiento que más expande la superficie del proyecto desde que comenzó, y la pieza central es una app de escritorio multiplataforma nativa real. No es un contenedor alrededor de una terminal. No es una pestaña del navegador fijada a una URL. Es un instalador que coloca una ventana de chat real en el dock o la barra de tareas. Codex 0.137 es el lanzamiento de la CLI de OpenAI, y el cambio más significativo arquitectónicamente es multiagente V2 con persistencia de elección en tiempo de ejecución. El detalle arquitectónico importa. Cada hilo generado ahora lleva adelante su propia elección en tiempo de ejecución. Los agentes generados obtienen seguimientos y valores predeterminados de metadatos más limpios. Eso cierra una clase de errores donde una sesión padre transfiere a una hija y la hija silenciosamente pierde contexto. Claude Code 2.1.166 agrega una configuración fallback model y reglas de denegación de nombre de herramienta Glob. La cadena de respaldo es la característica orientada al operador. Configura hasta 3 modelos en orden de prioridad y el tiempo de ejecución selecciona el siguiente cuando el primario está sobrecargado. Las reglas de denegación Glob te permiten escribir una única regla que coincida con todas las herramientas, o un patrón que coincida con un subconjunto. El canal de modelos es Gemma 412B, un modelo multimodal sin codificador con 12.000 millones de parámetros con una ventana de contexto de 256K, lanzado bajo Apache 2.0 por Google el 3 de junio de 2026. El detalle arquitectónico es la historia. La visión y el audio fluyen directamente hacia la columna vertebral del modelo de lenguaje en lugar de a través de un codificador multimodal separado, que es la decisión de diseño que permite que un modelo de 12.000 millones de parámetros maneje entrada multimodal en 16 GB de RAM. El radar de proyectos cubre 3 elementos. El protocolo A2A versión 1.0 alcanza un hito formal como la capa de interoperabilidad de agentes bajo la Linux Foundation, con tarjetas de agente para descubrimiento y una máquina de estado de tareas son RPC 2.0. Kimi Code CLI es un agente de codificación nativo de TypeScript en la terminal con soporte MCP.
nativo y despacho paralelo de subagentes. OSMI Agents 2026 es el índice curado que muestra servidores MCP, marcos de agentes y protocolos para la pila de agentes. El hilo a través del episodio es la superficie. La capa del Harness se está consolidando alrededor de herramientas nativas y multisuperficie. La capa del modelo está agregando opciones de peso abierto para flujos de trabajo locales primero. El radar de proyectos es la capa de conectividad que permite que esas herramientas hablen entre sí. Hermes Agent 0.16 es el lanzamiento que cambia cómo Hermes se encuentra con el desarrollador. La noticia principal es una aplicación de escritorio Electron nativa real que se instala como cualquier otra aplicación de macOS, Linux o Windows, se actualiza en el lugar desde dentro de la aplicación, y te da una ventana de chat adecuada con transmisión, una lista de sesiones, entrada de archivos con arrastrar y soltar, pegado de imagen del portapapeles, una paleta de comandos CMD y K, y un selector de modelo justo en la barra de estado. Si has estado diciéndoles a tus compañeros de equipo no técnicos es un agente de línea de comandos, y viendo cómo se les veían los ojos, ahora simplemente puedes enviarles un instalador. La aplicación de escritorio se comporta como la herramienta que esperan encontrar en su carpeta de aplicaciones. La ventana de chat transmite respuestas. La lista de sesiones archiva y busca. Arrastra y suelta un archivo en el área de chat y el archivo se adjunta al siguiente mensaje. Pega una imagen del portapapeles y va al mismo conducto de archivos adjuntos. La aplicación de escritorio no tiene que ejecutar Hermes localmente. Apúntala a una puerta de enlace Hermes remota, tu Omelab, un servidor hosted, el servidor de un compañero, y la aplicación se conecta a través de un WebSocket seguro, autenticando con OAuth o nombre de usuario y contraseña. Sin jugar con indicadores inseguros o tokens de sesión copiados a mano. Cada perfil puede apuntar a su propio host remoto, y puedes ejecutar sesiones concurrentes a través de múltiples perfiles simultáneamente. Esa es la historia de conexión remota que los despliegues empresariales y de equipo de Hermes han estado esperando. La aplicación de escritorio se convierte en un cliente ligero hacia una puerta de enlace compartida, lo que significa que un equipo puede ejecutar una instancia Hermes hosted y cada desarrollador ejecuta su propia GUI nativa. El flujo de autenticación usa OAuth, así que la identidad se delega al proveedor que el equipo ya usa. Nombre de usuario y contraseña es la alternativa para entornos sin un proveedor OAuth. El panel web creció hasta tener un panel de administración completo basado en navegador. Tienes gestión del catálogo MCP, configuración de canales de mensajería, almacenamiento de credenciales, gestión de VBox, configuración de memoria, y inicio de sesión, o IDC conectable o nombre de usuario y contraseña. Todo desde un navegador sin tocar la línea de comandos. La configuración inicial ahora tiene una ruta de configuración rápida a través de Nose Portal, que te lleva de la instalación al primer mensaje en segundos, lo cual importa para incorporar nuevos usuarios o evaluar Hermes en un entorno nuevo. El conjunto de habilidades predeterminado se redujo a lo que realmente necesitas. Las habilidades de NVIDIA se unieron a los grifos del Skills Hub de confianza. El selector de modelo ahora tiene búsqueda difusa en todas partes, escritorio, web, TUI, y línea de comandos, lo cual suena trivial hasta que tienes una larga lista de modelos y sin búsqueda. Deshacer finalmente te permite recuperar las últimas N turnos, que es la característica de calidad de vida que los usuarios han solicitado desde el primer lanzamiento. Bajo el capó, 2 correcciones de error prioridad 0 y 62 prioridad 1 vienen incluidas. La ronda de seguridad vale la pena notar individualmente. Una dependencia de Starlette se fijó a una versión específica. El endurecimiento de falsificación de solicitudes del lado del servidor cierra una clase de vectores de ataque en rutas de solicitud de plugins y proveedores, y la eliminación de credenciales de subprocesos asegura que las credenciales no se filtren en entornos de procesos hijos. La señal práctica es que Hermes acaba de convertirse en una aplicación que tus compañeros de equipo no técnicos realmente van a usar. El instalador nativo elimina el mayor punto único de fricción para la adopción. La conexión remota OAuth elimina el segundo punto de fricción, que es el requisito de que todos ejecuten Hermes en su propia máquina. El panel de administración web elimina el tercer punto de fricción, que es tener que enseñarle a cada operador la superficie de configuración de línea de comandos. Para la pila de agentes, la conclusión arquitectónica es que la superficie ahora es de clase escritorio. Una ventana de chat real con transmisión. Una lista de sesiones real con archivo.
Un arrastrar y soltar real. Un flujo o AUS real. El patrón de envoltorio electrón no es nuevo, pero aplicarlo a una puerta de enlace multiagente con un modelo de perfil de cliente ligero es un paso significativo. La aplicación de escritorio puede instalarse en cada máquina de desarrollador y apuntar a una puerta de enlace compartida, que es el modelo de despliegue que los equipos empresariales han estado pidiendo. OpenAI Codex 0.137 publicado el 4 de junio de 2026 como la última etiqueta estable de línea de comandos. 2 lanzamientos después de la referencia base EP063 de 0.135. El cambio más significativo arquitecturalmente es multiagente V2 con persistencia de elección de runtime. Cada hilo generado ahora lleva adelante su propia elección de runtime. Los agentes generados obtienen un mejor seguimiento y valores predeterminados de metadatos. Eso significa que cuando una sesión padre de Codex genera un agente hijo, el hijo no pierde su lugar cuando la sesión padre entrega el control. La persistencia de elección de runtime es el detalle que importa. Antes de este lanzamiento, una sesión padre configuraba el runtime para sí misma, generaba un hijo, y el hijo volvía al runtime predeterminado o al último runtime que el padre había usado. Después de este lanzamiento, el hilo hijo lleva adelante su propia elección de runtime, y obtiene mejores valores predeterminados de seguimiento. La semántica de entrega ahora está limitada al hilo, no al proceso. Las teclas de función 13 a 24 ahora son compatibles con la TUI, y el pegado en menús buscables mejoran la experiencia en terminal para usuarios avanzados que usan diseños de teclado extendidos. Los flujos empresariales y de administración ahora muestran límites mensuales de créditos y pueden aplicar paquetes de configuración gestionados por la nube incluyendo espacios de trabajo educativos. La visibilidad del límite de créditos cierra una brecha donde los operadores no podían ver el gasto hasta que llegaba la factura. Los flujos de trabajo de plugins ganan salida legible por máquina y sugerencias de catálogo remoto en caché. La salida legible por máquina significa que puedes canalizar listas de plugins a scripts, pipelines de integración continua, o herramientas de gestión de flota sin analizar texto legible por humanos. Las sugerencias de catálogo remoto en caché aceleran el flujo de descubrimiento de plugins evitando llamadas de red repetidas. Las herramientas web y de imágenes alojadas están disponibles en más flujos de modo código, con búsquedas web independientes ahora capaces de ejecutarse en paralelo. La búsqueda web independiente en paralelo significa que Codex puede disparar múltiples consultas de búsqueda simultáneamente y sintetizar resultados en lugar de ejecutarlas secuencialmente. Eso es una ganancia real de latencia para flujos de trabajo con mucha investigación donde un solo turno depende de 5 o 6 resultados de búsqueda que antes tenían que solicitarse uno a la vez. Las solicitudes y aprobaciones de permisos ahora llevan identidad de entorno, lo que cierra una brecha donde un permiso concedido en un contexto podía aplicarse incorrectamente a través de límites de contexto. La confiabilidad de la plataforma mejoró para lanzamientos de apps macOS e inicio de SQLite en Windows, reanudación de hilos, y actualizaciones de configuración de Sandbox. La conclusión arquitectural es que la orquestación multiagente en Codex ahora es una superficie de primera clase. La persistencia de elección de runtime no es una característica en el sentido de marketing. Es un cambio de corrección. Un hilo hijo que pierde su elección de runtime puede producir salida que no coincide con la intención del padre, puede fallar al cargar un modelo, o puede volver silenciosamente a un predeterminado que el operador nunca autorizó. La elección de runtime limitada al hilo cierra esa brecha. Los controles empresariales llegan al mismo tiempo que el cambio de arquitectura, lo cual es un emparejamiento deliberado. La visibilidad mensual del límite de créditos permite a los admins ver el gasto antes de que llegue la factura. Los paquetes de configuración gestionados por la nube, incluyendo espacios de trabajo educativos, permiten a un equipo aplicar una única configuración a través de una flota. La señal del operador es que Codex se está moviendo de herramienta CLI con selector de modelo, hacia runtime de agente gestionado por flota con contabilidad de créditos. Para equipos que ejecutan Codex en producción, el movimiento práctico es actualizar y ejecutar una sesión multiagente para verificar que la elección de runtime persiste correctamente a través de generación y reanudación. Ejecuta el comando de lista de plugins legible por máquina para ver el nuevo formato de salida. Prueba la búsqueda web en paralelo en un flujo de modo código. Verifica el nuevo display de límite de créditos mensual en cualquier flujo empresarial o de administración al que tengas acceso.
La idea clave es que multiagente V2 es la característica que hace que la generación de agentes realmente se mantenga unida a través de límites de sesión. La persistencia de elección de runtime no es glamorosa, pero es la diferencia entre un agente que mantiene el contexto a través de una entrega y uno que lo pierde. La ganancia visible para el operador es que las sesiones multiagente de Codex ya no requieren supervisión a través de operaciones de generación y reanudación. El NPM más reciente de Claude Code ahora es 2.1.166 y 2.1.167, siguiendo a 2.1.165. La versión 2.1.166 es el lanzamiento de características con dos adiciones visibles para el operador. El titular es una nueva configuración de Fallback Model que te permite configurar hasta 3 modelos de respaldo, probados en orden cuando el modelo primario está sobrecargado o no disponible. La bandera de modelo de respaldo ahora también se aplica a sesiones interactivas, no solo a las de fondo. Eso significa que las sesiones de terminal interactivas también pueden cambiar automáticamente al siguiente modelo en la cadena cuando el primario se satura. Esto cambia cómo manejas la indisponibilidad del modelo. En lugar de que un solo prompt falle cuando una API está en capacidad, Claude Code automáticamente prueba el siguiente modelo que configuraste. El soporte de patrones glob en posiciones de nombre de herramienta de reglas de denegación es la segunda característica. Usar un comodín deniega a todas las herramientas. Las reglas de allow rechazan globs que no son MCP, y los nombres de herramienta desconocidos en reglas de denegación ahora barnan al inicio en lugar de aceptar silenciosamente reglas mal formadas. La advertencia de inicio para nombres de herramienta desconocidos es la mejora amigable para el operador. Ahora sabes al inicio si una regla de denegación está mal configurada en lugar de descubrirlo cuando la regla falla al dispararse. La versión 2.1.167 es solo correcciones de bugs y mejoras de confiabilidad, la ola de higiene que mantiene el tren de lanzamientos limpio entre lanzamientos de características. La cadena de modelos de respaldo es la característica orientada al operador que cambia cómo manejas la indisponibilidad del modelo, y la interacción del runtime con configuraciones de cumplimiento de flota vale la pena entenderla. La cadena de respaldo interactúa con las configuraciones de cumplimiento de flota de versión mínima requerida y versión máxima requerida de manera limpia. Una compuerta de versión detiene al agente de iniciar si cae fuera del rango permitido. La cadena de respaldo selecciona el siguiente modelo disponible cuando el primario no está disponible. Las dos configuraciones se composen. Una flota puede fijar un rango de versión y definir una cadena de respaldo, y el runtime hace cumplir ambas. La señal arquitectural es que Claude Code está tratando la disponibilidad del modelo como una preocupación operativa de primera clase. La cadena de respaldo no es una solución temporal para una API inestable. Es una primitiva de configuración que permite a un operador definir un orden de prioridad a través de múltiples proveedores de modelos. El runtime prueba el primario primero, luego el segundo, luego el tercero, y el usuario no ve la diferencia excepto por el nombre del modelo en la respuesta. La regla de denegación glob es la mejora de superficie de seguridad. Una única regla con un patrón de comodín deniega cada herramienta. Eso es una primitiva útil para ambientes en sandbox donde la gente no debe tener acceso a nada, o para una configuración temporal de bloquear a la gente durante respuesta a incidentes. Las reglas de allow que rechazan globs que no son MCP significan que una mala configuración donde un operador intenta usar glob a través de nombres de herramienta MCP y no MCP se captura al inicio, no en la primera llamada de herramienta. Para el stack de agentes el movimiento práctico es agregar un fallback model a tu configuración de Claude Code con 2 o 3 alternativas ordenadas por preferencia. Prueba la cadena haciendo temporalmente no disponible tu modelo primario y verificando que el respaldo se dispara correctamente. Usa un comodín en una regla de denegación para probar el bloqueo completo de herramientas. Verifica que los nombres de herramienta desconocidos en reglas de denegación produzcan advertencias de inicio. La idea clave es que Claude Code ahora puede encadenar modelos de respaldo para que una API que se satura no detenga a tu agente en seco. Configura hasta 3 modelos en orden de prioridad y el runtime selecciona el siguiente cuando el primario está sobrecargado. El operador no tiene que escribir un script wrap, lógica de reintento, o una capa de enrutamiento separada. El runtime posee el contrato de respaldo. El ritmo de versiones también vale la pena notar. 2 lanzamientos en sucesión rápida,
2.1.166 como lanzamiento de características y 2.1.167 como pulido de corrección de bugs, es el tipo de ola de higiene que mantiene el tren de lanzamientos limpio. Los lanzamientos de características aterrizan cambios visibles para el operador. Los lanzamientos de corrección de bugs cierran los bordes ásperos que los cambios visibles para el operador exponen. La división mantiene el changelog legible y el cálculo de actualización simple. Google lanzó Gemma 4.12b el 3 de junio de 2026 como un checkpoint de código abierto con licencia Apache 2.0 y una ventana de contexto de 256K, diseñado para llevar la inteligencia multimodal agentiva directamente a laptops para flujos de trabajo locales. La decisión arquitectónica clave es la entrada multimodal sin codificador. La visión y el audio fluyen directamente hacia la columna vertebral del modelo de lenguaje en lugar de pasar por un codificador multimodal separado. Ese es el mismo patrón arquitectónico que permite que los grandes modelos multimodales quepan en recuentos de parámetros más pequeños. Al eliminar la sobrecarga del codificador, el modelo de 12.000 millones de parámetros puede manejar entradas de imagen y audio sin una etapa de procesamiento separada que agrega parámetros y latencia. La decisión de diseño es lo que hace que 16 GB de RAM sean suficientes. El rendimiento en benchmark se describe como cercano al modelo de 26.000 millones de parámetros de Google en tareas de razonamiento avanzado, lo que ubicaría a un modelo de 12.000 millones de parámetros competitivo con modelos del doble de tamaño en los benchmarks que importan para flujos de trabajo agentivos. El posicionamiento para flujos de trabajo agentivos es explícito. El procesamiento autónomo de datos, las insights visuales y la construcción de páginas web se listan como casos de uso objetivo. Google IES proporciona el camino para el despliegue local en hardware de laptop con configuraciones de 16 y 32 GB de RAM. IES es la superficie de despliegue local administrada que maneja la carga del modelo, la optimización del runtime y la integración con el stack del dispositivo. Para equipos que quieren una instalación de un comando en lugar de una descarga manual del checkpoint, IES es el punto de entrada. Para el stack de agentes, Gemma 4.12b es el modelo de código abierto de 12.000 millones de parámetros más realista para uso de agente de codificación local en hardware de consumo. Cambia cómo se ven los flujos de trabajo agentivos local first cuando el modelo y los pesos se quedan en tu máquina. Sin latencia de API. Sin datos saliendo de tu entorno. Sin costo por token. La ventana de contexto de 256K significa que el modelo puede manejar bases de código grandes o documentos largos sin la fragmentación de contexto que requieren modelos con ventanas más pequeñas. Una ventana de 256K es suficiente para contener un repositorio pequeño a mediano en un solo contexto, o un documento largo más el historial de conversación más los resultados de llamadas a herramientas. La conclusión arquitectónica es que multimodal sin codificador es el patrón de diseño que permite que un modelo de 12.000 millones de parámetros haga lo que hacían modelos de codificador de 26.000 millones de parámetros más antiguos. Eliminar la etapa del codificador reduce el conteo de parámetros sin sacrificar la capacidad multimodal, porque la columna vertebral del modelo de lenguaje aprende a manejar tokens de visión y audio directamente. El compromiso es que la columna vertebral del modelo de lenguaje tiene que ser entrenada con datos multimodales desde el inicio, lo cual es un pipeline de entrenamiento significativamente más caro. El beneficio es que la inferencia es más rápida, el modelo es más pequeño y el despliegue es más simple. Para stacks de agentes locales, la velocidad de inferencia y el tamaño del modelo importan más que el costo de entrenamiento. Para el stack de agentes el movimiento práctico es descargar el checkpoint de Gemma 4.12b desde Hugging Face y ejecutarlo a través de LM Studio u Oyama en una laptop con 16 GB de RAM. Compara la salida de una tarea de codificación contra tu modelo local actual. Prueba la ventana de contexto de 256K en una base de código larga o una tarea de comprensión de documentos. Usa Google IES para el camino de despliegue local administrado si prefieres una instalación de un comando. La insight clave es que Gemma 4.12b es el primer modelo de clase 12.000 millones de parámetros de código abierto de un laboratorio importante que Google dice que puede ejecutarse en tu laptop y aún así hacer razonamiento avanzado. La arquitectura sin codificador es el truco que lo hace caber en 16 GB de RAM. La ventana de contexto de 256K es la capacidad que lo hace útil para tareas de codificación reales en bases de código reales.
La señal más amplia es que la brecha entre modelos locales de código abierto y modelos API de código cerrado se está cerrando. Un modelo de 12.000 millones de parámetros que se acerca a un modelo de 26.000 millones de parámetros en razonamiento avanzado es un punto de datos significativo. Los flujos de trabajo agentivos local first ya no son un compromiso. Son una opción real para cargas de trabajo de producción que pueden hacer caber un modelo de 12.000 millones de parámetros en el hardware disponible. Monshot AI lanzó Chemicode CLI el 5 de junio de 2026 como un agente de codificación AI, de terminal de código abierto con licencia MIT escrito en TypeScript. El proyecto es el sucesor del older Chemically y se distribuye a través de NPM o un script de instalación único que no necesita Node.js preinstalado. En macOS o Linux un solo comando de instalación pone el binario en tu path. En Windows un comando equivalente de PowerShell hace lo mismo. Chemicode CLI lee y edita código, ejecuta comandos de shell, busca archivos, obtiene páginas web y elige su siguiente paso basándose en feedback, el loop estándar de agente de codificación. Desde el primer momento funciona con los modelos Chemi de Monshot AI y puede configurarse para usar otros proveedores compatibles. El modelo de ejecución impulsado por feedback ejecuta operaciones de solo lectura automáticamente y pide confirmación para ediciones de archivos o comandos de shell. Ese flujo de aprobación mantiene las acciones riesgosas bajo control del desarrollador. Las operaciones de solo lectura como buscar archivos y obtener páginas web se ejecutan sin interrupción. Las operaciones de escritura como editar un archivo o ejecutar un comando de shell piden confirmación. El agente propone, el desarrollador dispone. Las características notables incluyen una TUI rápida lista en milisegundos, entrada de vídeo para soltar grabaciones de pantalla en el chat, configuración MCP nativa de AI a través del comando mcp-config, subagentes para trabajo paralelo, subagentes coder, explore y plan en contextos aislados, y lifecycle hooks para gating de llamadas a herramientas, auditoría de decisiones o activación de notificaciones. La configuración MCP a través del comando mcp-config es la característica que lo conecta al stack de agentes. Puedes agregar y autenticar servidores MCP desde dentro del CLI sin archivos de configuración externos. La configuración es conversacional. Le pides al agente que agregue un servidor, te guía a través de la autenticación y el servidor está activo. Subagentes para trabajo paralelo es la característica que cambia lo que un solo agente CLI puede hacer. Los subagentes coder escriben código. Los subagentes explore navegan bases de código. Los subagentes plan descomponen tareas. Cada uno se ejecuta en un contexto aislado, lo que significa que el trabajo paralelo no contamina el contexto de la sesión principal. Los lifecycle hooks son la característica orientada al operador. Uno OC puede gating una llamada a herramienta. El agente tiene que pedir permiso antes de ejecutar un comando de shell. Uno OC puede auditar una decisión. Cada llamada a herramienta se registra con el razonamiento del agente. Uno OC puede activar una notificación, un mensaje de Slack, un email, un webhook, cuando sucede un evento específico. La versión 0.11 fue publicada el 5 de junio de 2026. El proyecto tiene 1,902 estrellas en GitHub y desarrollo activo. La arquitectura nativa de TypeScript vale la pena notar. El agente está escrito en TypeScript, se distribuye como un solo binario o un paquete NPM, e integra con el ecosistema NPM directamente. La señal arquitectónica es que el patrón de agente de codificación CLI nativo de TypeScript es una categoría real. Chemicode CLI se une a un pequeño conjunto de herramientas escritas en TypeScript que pueden instalarse como un solo binario sin una dependencia de runtime. El beneficio es inicio en frío más rápido, huella más pequeña y distribución más fácil. El costo es que algunas decisiones del ecosistema TypeScript están horneadas. Para el stack de agentes el movimiento práctico es instalar Chemicode CLI y verificar con el flag de versión. Conéctalo a tu clave de API de Chemi o a OAuth de Monshot AI. Prueba una configuración de servidor MCP a través del comando mcp-config. Ejecuta un subagente en paralelo contra una tarea de base de código. Compara la calidad de ejecución con tu agente CLI actual. La idea clave es que Chemicode CLI es el agente de codificación nativo de terminal en TypeScript que faltaba en el stack. Escrito en TypeScript, distribuido como un binario único, con soporte nativo de MCP y subagentes para trabajo en paralelo.
El modelo de ejecución impulsado por retroalimentación con aprobación explícita para operaciones riesgosas es una decisión de diseño que encaja con la ergonomía del desarrollador hacia la cual el resto del stack está convergiendo. La señal más amplia es que el espacio de agentes de codificación CLI se está segmentando por ecosistema. Agentes nativos de TypeScript para el ecosistema de NPM y Node.js. Agentes nativos de Python para el ecosistema de ciencia de datos y Machine Learning. Agentes nativos de Rust para el ecosistema de programación de sistemas. Cada ecosistema obtiene el agente que se adapta a su herramienta existente y modelo de distribución. El protocolo de agente a agente alcanzó la versión 1.0 en 2026 bajo la Linux Foundation, estableciendo una especificación formal para cómo los agentes de diferentes frameworks se descubren entre sí, establecen canales de comunicación y delegan tareas. El protocolo define tarjetas de agente, manifiestos de capacidades en JSON, para el descubrimiento de agentes, y una máquina de estados basada en tareas para interacciones de larga duración usando JSON RPC 2.0. Originalmente lanzado por Google, ADOSA ahora está gobernado por la Linux Foundation junto con MCP. La distinción MCP versus ADOSA es el modelo mental clave. MCP estandariza cómo un agente se conecta a herramientas externas, bases de datos y fuentes de datos, se trata de lo que un agente puede hacer. ADOSA estandariza cómo los agentes se comunican entre sí, se trata de cómo los agentes trabajan juntos. MCP ya está ampliamente adoptado en el stack de agentes. ADOSA versión 1.0 es el protocolo complementario que permitirá el traspaso de agentes entre frameworks sin código de integración personalizado para cada par. La distinción importa para los constructores. Si estás conectando un agente a una base de datos, estás usando MCP. Si estás conectando dos agentes para que hablen entre sí, estás usando ADOSA. Una tarjeta de agente es un manifiesto JSON que describe lo que un agente puede hacer. La tarjeta incluye la identidad del agente, sus capacidades, los protocolos que habla, los mecanismos de autenticación que soporta y los tipos de tareas que acepta. Cuando un agente quiere delegar trabajo a otro, descubre la tarjeta del agente objetivo y la usa para determinar cómo comunicarse. La máquina de estados de tareas es la otra mitad del protocolo. Una tarea de larga duración tiene un ciclo de vida definido: enviada, trabajando, requerimiento de entrada, completada, fallida, cancelada. La máquina de estados define qué significa cada estado, qué transiciones son válidas y qué datos intercambian los agentes en cada transición. La máquina de estados es lo que hace que un flujo de trabajo multiagente sea robusto ante fallas parciales. El repositorio ADOSA Project/ADOSA tiene 24,153 estrellas en GitHub y desarrollo activo a fecha del 6 de junio de 2026. Para el stack de agentes, ADOSA versión 1.0 es la capa de interoperabilidad que permitirá que una sesión de Cloud Code delegue a un agente de Hermes, o que un agente de OpenClaw traspase a un hilo de Codex, sin construir una integración personalizada para cada par. La señal arquitectónica es que la formalización de la versión 1.0 significa que el protocolo es estable. Los constructores pueden adoptar ADOSA sin preocuparse de que el próximo lanzamiento rompa su integración. La gobernanza de la Linux Foundation agrega una capa de neutralidad de proveedores que facilita la adopción empresarial. Ninguna empresa única controla la dirección del protocolo. El protocolo ha alcanzado suficiente madurez para que los constructores deben estar al tanto de él al diseñar flujos de trabajo multiagente. Si estás construyendo un flujo de trabajo que involucra más de un runtime de agente, la pregunta ya no es ¿deberíamos usar ADOSA?, sino ¿qué versión de ADOSA habla cada runtime? Para el stack de agentes, el movimiento práctico es leer la especificación de ADOSA versión 1.0 en el repositorio de GitHub de ADOSA Project/ADOSA para entender la estructura de las tarjetas de agente y la semántica de la máquina de estados de tareas. Si estás construyendo un flujo de trabajo multiagente, diseña los puntos de traspaso de agente teniendo en mente las tarjetas de agente de ADOSA. Prueba una delegación de agente entre frameworks si tienes dos runtimes de agente diferentes disponibles. La idea clave es que ADOSA versión 1.0 es el protocolo que hace realidad la interoperabilidad de agentes. Los agentes de diferentes frameworks ahora pueden descubrirse entre sí y traspasarse trabajo a través de una máquina de estados formal de JSON RPC 2.0, no código adhesivo personalizado para cada par. La madurez del protocolo es la señal de que el ecosistema multiagente está listo para avanzar más allá de las integraciones personalizadas.
La señal más amplia es que la capa de protocolos del stack de agentes está empezando a parecerse a la capa de protocolos de la web. HTTP para transporte. Son RPC para formato de mensajes. Tarjetas de agente para descubrimiento. Máquinas de estados de tareas para interacciones de larga duración. Los protocolos son simples, composables y neutrales respecto a proveedores. Ese es el patrón de diseño que permite que un ecosistema crezca. La combinación de ADOSA para comunicación entre agentes y MCP para integración de herramientas es el stack de protocolos hacia el cual el ecosistema de agentes está convergiendo. Los dos protocolos resuelven diferentes problemas y se componen de manera limpia. Un agente que habla ADOSA puede descubrir y delegar a otros agentes. Un agente que habla MCP puede conectarse a herramientas externas. Un agente que habla ambos puede hacer ambas cosas. La cola práctica es lo que pasa de escuchar a actuar. Para Hermes Agent, descarga el instalador de la aplicación de escritorio para tu sistema operativo y ejecútalo contra tu gateway local o remoto existente. Prueba el inicio de sesión OAuth contra un gateway remoto si tienes un Hermes hospedado. Explora el nuevo panel de administración web para auditar servidores MCP, canales de mensajería y credenciales. Ejecuta la configuración rápida a través de Nous Portal en una instalación nueva para comparar la nueva experiencia de primer inicio. Para Codex actualiza a 0.137 y prueba una sesión multiagente para verificar que la elección de runtime persiste correctamente a través de un ciclo de spawn y resume. Ejecuta el comando de lista de plugins en formato legible por máquina para ver el formato de salida. Prueba la búsqueda web en paralelo en un flujo de modo código. Verifica la nueva visualización del límite mensual de créditos en cualquier flujo empresarial o de administración al que tengas acceso. Para Cloud Code, agrega un fallback model a tu configuración con 2 o 3 alternativas ordenadas por preferencia. Prueba la cadena haciendo temporalmente no disponible tu modelo primario y verificando que el fallback se activa correctamente. Usa un comodín en una regla de denegación para probar el bloqueo completo de herramientas. Verifica que los nombres de herramientas desconocidos en reglas de denegación produzcan advertencias de inicio. Actualiza a 2.1.167 para los últimos arreglos de errores. Para Gemma 412b descarga el checkpoint desde Hugging Face y ejecútalo a través de LM Studio u Oyama en una laptop con 16 GB de RAM. Compara la salida de una tarea de codificación con tu modelo local actual. Prueba el contexto de 256K en una base de código larga o tarea de comprensión de documentos. Usa Google IH para la ruta de despliegue local administrada si prefieres una instalación con un solo comando. Para Kimi Code CLI, instálalo con el script de instalación y verifica con el flag de versión. Conéctalo a tu clave de API de Kimi o a OAuth de Monshot AI. Prueba una configuración de servidor MCP a través del comando mcpconfig. Ejecuta un subagente en paralelo contra una tarea de base de código y compara la calidad de ejecución con tu agente CLI actual. Para el protocolo ADOSA, lee la especificación versión 1.0 en el repositorio de GitHub de ADOSA Project para entender la estructura de las agent cards y la semántica de la máquina de estados de tareas. Si estás construyendo un flujo de trabajo multiagente, diseña los puntos de transferencia de agentes teniendo en cuenta las agent cards de ADOSA. Prueba una delegación de agentes entre frameworks si tienes dos entornos de ejecución de agentes diferentes disponibles. Para la lista seleccionada OSEM AI Agents 2026, navega por las secciones de protocolos MCP y ADOSA para encontrar un nuevo servidor o implementación de protocolo relevante para tu stack. La lista se actualiza frecuentemente y es el índice definitivo de lo que debes leer a continuación cuando estés evaluando nuevas herramientas de agentes. El hilo conductor de Agent Stack Daily de hoy es la superficie de interacción y la conectividad. La capa de herramientas se está consolidando alrededor de herramientas nativas y multisuperficie que los operadores realmente quieren usar. La capa de modelos está incorporando opciones de abierto para flujos de trabajo locales primero. La capa de protocolos es el tejido conectivo que permite que esas herramientas se comuniquen entre sí. La pila de agentes se está volviendo menos mística y más operativa, y eso es exactamente lo que necesita para convertirse en una herramienta de producción en lugar de un demo de investigación. Volveremos pronto. Las notas del programa de Agent Stack Daily de hoy están en tobionfitnesstech.com.
Ahí encontrarás los marcas de tiempo, los enlaces a los lanzamientos y herramientas que cubrimos, y el contexto técnico más profundo que no cabía en el audio spoken. Este es Agente Stack Daily. Soy Nova. Gracias por escuchar.